La corrupción, como sabemos, es el mayor mal que caracterizó a México. Y digo caracterizó en el pasado, porque claramente hay una diferencia entre el pasado y el presente. No podríamos hablar de ello si no tendríamos hoy los programas sociales y las obras estratégicas que ha desarrollado el Gobierno de México. Estamos hablando nada menos y nada más de 2.4 billones de pesos, que antes eran parte de corrupción, de privilegios y que hoy se traducen en obras públicas, estratégicas y en programas sociales que hoy son derechos en la Constitución de la República. Así como en el Gobierno de México se quitó de la corrupción 2.4 billones de pesos. En el Gobierno de la ciudad, con su característica específica, en la Ciudad de México el presupuesto público es de 254 mil millones de pesos. Nosotros quitamos a la corrupción cerca de 100 mil millones de pesos en los 5 años o 4 años y medio que estuve al frente del gobierno. ¿Qué fue lo que hicimos? En primer lugar, reorientar el gasto público o la inversión pública, quitarle una buena parte al presupuesto de operación sin quitar la operación fundamental del gobierno de la ciudad. Al reorientar el presupuesto público, sin afectar la operación del gobierno, pues lo que estamos haciendo es quitando recursos que antes se destinaban a la corrupción, a privilegios del gobierno que se destinaron a obras públicas fundamentales y a programas sociales en el gobierno de la ciudad. ¿Qué más hicimos? Sancionamos a quien había que sancionar. Ahora paso a ese tema porque además está aquí nuestra exfiscal de la Ciudad de México. El periodo neoliberal en nuestro país quizá es el que está marcado por la mayor corrupción en nuestro país. Solamente hay que hablar de algunos temas, lo que significó la privatización de empresas públicas que cerraron a los 2 años después de haberse privatizado. ¿Dónde quedó ese recurso? ¿Dónde quedó el patrimonio de la nación y el patrimonio del pueblo de México en la privatización de empresas como fertilizantes que cerraron a los 3 años y que dejaron abandonadas grandes hectáreas de patrimonio nacional? El FOBAPROA, uno de los grandes desfalcos a la nación. Hay otros. La enciclomedia, que ya poco se habla de ello, los grandes excedentes petroleros que tuvieron los gobiernos de Fox y Calderón, que se tradujeron en nada, los mayores excedentes que haya habido en la historia de México, con 3.2 millones de producción de barriles de petróleo diario, a más de $100 el barril, y ¿quién recuerda una sola obra pública estratégica que se haya hecho durante ese periodo? O García Luna, una de las grandes corrupciones que se ha cometido en contra del pueblo de México. O el Seguro Popular y las grandes corrupciones asociadas al Seguro Popular, incluso reconocidas por el gobierno anterior, y de muchos personajes que hoy se encuentran privados de su libertad, producto del mal uso del recurso del Seguro Popular. ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? ¿Basta exclusivamente con gobernantes honestos? Hay que decir que con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos. No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede
conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria. Es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un Estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad. Y yo les puedo decir que cuando conduje el gobierno de la ciudad, hay por lo menos 3 acciones. Pueden ustedes preguntar a cualquier contratista del gobierno de la ciudad su opinión sobre el gobierno que condujimos. Pero no solo eso, como bien mencionó Javier, en primer lugar, 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 0 pesos por comprobar de la Auditoría Superior de la Federación. El único gobierno en todo el país que obtuvo ese resultado. Segundo, 100% de transparencia por 2 o 3 años consecutivos. Tercero, premios nacionales e internacionales del portal de datos abiertos del gobierno de la ciudad. Y la otra, las obras que hicimos y los programas sociales que no hubieran podido hacerse si no hubiera sido por una reorientación de la inversión pública, quitándole una buena parte del presupuesto a la corrupción. Y la otra, finalmente, la reciente encuesta del INEGI. ¿Qué pienso hacia adelante? Lo primero, honestidad en los gobernantes, y para eso hay que tener una historia. En el gobierno de la Ciudad de México, además, hicimos una política de cero impunidad frente a la corrupción. Y ahí está la fiscal autónoma del gobierno, o más bien la Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia, que no permitieron que Ernestina pudiera reelegirse por las acciones que hizo contra la corrupción, al cártel inmobiliario, a corrupción de gobiernos anteriores y también el trabajo que se hizo para que el sistema anticorrupción diera resultados a partir del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde hay una serie de acciones que se cumplieron de organismos autónomos, Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia Administrativo y de Justicia de la Ciudad de México. Hacia adelante, ¿qué pienso que debemos hacer? 1, servidores públicos honestos, de probada honestidad. En efecto, a lo mejor no es suficiente, pero es indispensable, porque personas de historial corrupto pues van a representar corrupción en sus gobiernos. Y eso lo tiene claro la ciudadanía, lo tiene claro el pueblo de México. Segundo, esto que ha presentado Javier, que es indispensable, un sistema de simplificación administrativa. Son diversos puntos que presentó Javier, yo lo resumo en 3. En nuestro país, producto de la corrupción, se ha ido generando mayor regulación, que en muchos casos lo que ha generado es ineficiencia en los gobiernos y no ha terminado con la corrupción. Entonces, necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permita invertir eficientemente los recursos del pueblo de México, los recursos de la nación, y al mismo tiempo hacerlo con transparencia.
y evitar la formación de comisiones y nuevas instituciones e instituciones que cuidan las instituciones y reglamentos que cuidan a las instituciones que formaron las nuevas instituciones, que lo único que ha generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción. Entonces, la simplificación administrativa, la digitalización y la transparencia, que no creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, sino sencillamente que se cumpla con la ley de transparencia. Porque si no, ¿quién cuida la corrupción? Del INAI. Entonces hay que crear una nueva institución que cuide la corrupción del INAI y después una nueva institución que cuide la corrupción de la corrupción que se cometió en otra institución, que es la historia de los últimos años en nuestro país. Se requieren servidores públicos honestos, simplificación administrativa, digitalización y al mismo tiempo transparencia en todos los procesos que se realizan. Y la otra, instituciones que permitan compartir información, que es justamente lo que está presentando Javier, y que permitan avanzar en la cero impunidad frente a la corrupción. Hemos avanzado muchísimo. No somos iguales. Si no, no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el gobierno de la transformación. Sin embargo, tenemos que avanzar con la transformación todavía más. La corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde no hubo o donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y que cualquier servidor público sea sancionado, primero, por la ciudadanía y segundo, por los sistemas de justicia y los sistemas de justicia administrativa. Yo tengo mucho entusiasmo en el gobierno que vamos a encabezar. Primero porque se ha avanzado mucho y eso nos va a ayudar muchísimo. Y segundo, porque además de servidores públicos honestos, hombres y mujeres que nos van a acompañar en este proceso, vamos a desarrollar todas las condiciones que nos permitan erradicar hasta el límite la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Muchas gracias a todos y a todas.